Les dije al principio, mi invitado esta noche es Luis Miguel de Camps. Él es ministro de Trabajo del actual gobierno, pero además tiene un papel preponderante en la política nacional porque es presidente del Partido del Toro. Si le digo otro nombre no van a saber, es el Partido del Toro, el partido que era de Atuay de Camps, que ha heredado de una manera gentil y además con un buen trabajo Luis Miguel de Camps. Buenas noches, Luis Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias, mi querida Yulisa, muy amable tu invitación. ¿Se ven en tu casa? No solamente en mi casa, sino que este programa también lo siento como mi casa de manera particular. O sea que si es tu casa, aquí está tu familia. Bueno, muchísimas gracias, así me siento yo. ¿Cómo está la política? Bueno, yo creo que lo que ha estado sucediendo en el ámbito político y en estas épocas político-electoral es una demostración de la valoración positiva que el presidente Abinader y su gestión de gobierno ha ido desarrollando. Los resultados electorales municipales sobrepasaron las expectativas de todos, positivamente. ¿Hasta las de ustedes? Sí, la verdad es que sí, si usted recuerda. ¿Esperaban menos? No, pero siempre hay que tener cuidado. Bueno, hay alcaldes que ganaron triunfarismo. que ustedes decían que no, en lugares donde no ganaban, como La Romana, por ejemplo. Había diferentes puntos y eso se dio. Es decir, el país se volcó de alguna manera para señalar el apoyo de la gestión de gobierno. Recuerda que en el 2020, en las elecciones presidenciales, pero que también hubo las municipales del 2020, se ganaron las elecciones, pero las diferencias no fueron en las municipales sobre todo tan amplias como ahora. Ahora las mismas se han acrecentado y señalo y repito, eso ha sido producto fundamentalmente de la buena valoración. Claro, esta ha sido una gestión de gobierno donde el presidente de la República se ha cuidado y ha insistido no solamente en su capacidad de trabajo, sino también en que sea el trabajo que hable por sí y no como algunos en el pasado pretendían que se creían infalibles. Ahora, en las elecciones que nos espera en mayo, en donde a nivel presidencial y a nivel congresual el país tendrá el derecho a elegir a sus nuevos representantes en el Congreso y entiendo yo a volver a elegir al presidente Abinader en la primera magistratura, se deberá dar la situación en donde con ese apoyo reforzado podremos entonces garantizar que más de las ejecutorias que se han iniciado se completen, pero también que se materialice o se galvanice el proceso de cambio que este país ha ido viviendo, porque uno de los elementos fundamentales que nosotros valoramos es un cambio de forma de hacer gobierno y de hacer política, insistiendo en la transparencia, insistiendo en la comunicación constante y en la cercanía que esa comunicación constante produce. Nosotros, como Partido Revolucionario Socialdemócrata, Partido del Toro, como se le conoce, pues fuimos el primer partido que en el 2019 proclamó como su candidato presidencial a Luis Abinader y el año pasado hicimos lo propio para las elecciones del 2024. Entendemos que no podemos retornar a 20 años de desgobiernos en donde todavía muchos no solamente no han recapacitado, sino que no han rendido cuentas. Mientras no se dan cuenta que este país ya va en una ruta franca de cambio en donde las ejecutorias y las formas del pasado no contemporizan con las expectativas de la población dominicana del presente y del futuro. Me has hablado de cómo les fue como coalición prácticamente, porque el partido de gobierno hizo una especie de equipo con diferentes partidos aliados, o lo que le dicen partidos pequeños. Sin embargo, ustedes hicieron un trabajo individual o hacen un trabajo individual con su propio partido, con el Partido del Toro. ¿Cómo se dio ese trabajo? Porque hemos puesto la lupa últimamente en el papel que juegan estos partidos aliados o el conglomerado de los partidos pequeños, los que no llegan a un 1%, que reciben menos fondos de la Junta Central Electoral por el mismo tema de los porcentajes, pero que a pesar de que a veces son un poco anónimos durante los 3 años antes, en la coyuntura de las elecciones pasan a tener una participación estelar. De hecho, no sé qué es más apetitoso para los partidos grandes o los llamados partidos grandes, si la
carpintería que puedan tener en el interior del país, porque algunos tienen buena carpintería, tienen buena red como las empresas, redes de distribución, pero en este caso son redes logísticas para contactar a la gente, el trabajo comunitario, sacar a la gente a votar y conseguir los votos. Si eso, la cantidad de votos que aportan o el valor de la casilla que tienen en la boleta electoral. Yo creo que es una combinación de elementos. O todo. Es una como en los exámenes de antes, todas las anteriores. Más o menos, es una combinación de elementos porque obviamente, como es normal, en los procesos electorales toman principalía los actores principales de los procesos que son los dirigentes y candidatos y los partidos. Por ejemplo, en estas elecciones municipales, la coalición de partidos que apoyamos de alguna manera al presidente Abinader y los candidatos del PRM, en conjunto, la sumatoria aporta cerca de un 10% de la totalidad de los votos, en diferentes proporciones, señalando que la coalición que apoyamos al presidente Abinader en el 20, éramos 6 partidos más el PRM, y ahora somos más de 20 partidos más el PRM. Entonces, los elementos, obviamente, es una combinación de todo lo que señalas y de los valores agregados del contacto con las personas y de las simbologías también. Por ejemplo, nosotros, en el Partido del Toro, nos une una historia común muy profunda con el PRM, porque tenemos es una historia común. Somos, digo yo a veces, ramas de un mismo tronco, con una dirigencia común histórica, además de del gran liderazgo fundador. ¿El origen es común? Sí, claro, el origen es común y las vivencias de los diferentes procesos electorales en los 80, en los 90, en los 2000, también las compartimos. Por lo tanto, en el caso nuestro, nuestra dirigencia del PRS, del Partido del Toro, la dirigencia del PRM, más que ser simples aliados, somos compañeros de una coalición más profunda e histórica, que dicho sea de paso, es uno de los elementos que a veces no se destacan del presidente Abinader, que ha sido capaz de avanzar de manera decidida en el aglutinamiento, de alguna manera, de la antigua familia peñagomista, en mayor medida de lo que había sucedido antes. Sus características personales y su gestión también han permitido que esa apertura se dé. Y yo creo que eso es algo positivo, porque en definitiva el país puede rescatar valores y poderlos poner al servicio de la población. Ahora, lo que estamos viendo y lo que se proyecta para las elecciones del 20, afortunadamente el país tiene una elección positiva y una propuesta de avance y de mejora representada por Luis Abinader, que se enfrenta a unas propuestas de más de lo mismo del pasado, repito, sin rendir cuentas. Y tengo que decirte, Yulisa, a veces me sorprende un poco cómo personas que han estado dirigiendo los destinos de la nación no se dan cuenta que insistir en mentiras no va a hacer que la gente le crea. ¿Cuáles son las mentiras que se dicen en este momento? Porque sin duda que la oposición también es un balance de equilibrio para la democracia que vive República Dominicana. Cuando el PRM fue oposición y los que estaban en oposición eran gobiernos, yo creo que el discurso era el mismo. Digamos que los discursos se van rotando y se lo van turnando de uno a otro, porque hay cosas que dice ahora la oposición del momento, que uno recuerda haberlo escuchado todo el tiempo en oposición. No, sin duda, el sistema democrático de la República Dominicana reclama y aporta el hecho de que cada actor juegue su rol. Y eso es algo esencial y fundamental. Pero su rol no puede ser, me refiero en el del caso de la oposición política, no debe ser, pues un rol simplemente de producción de falsedades. Sí. Por ejemplo, el candidato expresidente Fernández ha estado señalando en este proceso electoral una cantidad de cosas que la población sabe que son falsas. ¿Cómo qué? Y que, peor aún, lo empuja. Cosas de todo tipo. Señalando, por ejemplo, en cuanto a la gestión de este gobierno de la crisis. Señores, hay que recordar que este gobierno inició cuando la pandemia estaba en sus peores momentos. ¿Y cuál fue el desempeño? ¿Cuál fue el desempeño?
un desempeño extraordinariamente positivo, pero estelar, reconocido también por autoridades internacionales en todos los órdenes, en el orden sanitario, en el orden económico, en el orden turístico, en el orden laboral, en todos los órdenes. Obviamente la oposición tiene que decir algo, pero hay cosas que hay que tener cuidado, como esa. ¿Cómo señalar, por ejemplo, que los efectos inflacionarios de la guerra, Ucrania, Rusia, que ha tenido impactos en todo el globo, no hayan sido atendidos cuando sí han sido atendidos de una manera proactiva, es más, mucho más profunda que en el pasado? Pero también, y es algo que no podemos dejar de mencionar, la insistencia en propugnar por la transparencia. La Constitución Dominicana de hoy no obliga al presidente de turno a establecer la responsabilidad, por ejemplo, de la Procuraduría General de la República a una persona con independencia de visión política partidaria. Sin embargo, el presidente Abinader, como una señal clara, no solamente de cumplimiento de su programa de gobierno y su promesa de campaña, sino también, sobre todo, sustentado en la visión de país que todos entendemos que es la mejor, quienes le apoyamos y la mayoría de la población también, ha mantenido esa postura. Mientras que, en cambio, los gobiernos anteriores, ¿qué hicieron? Establecían en esas posiciones personas que eran parte de la dirigencia fundamental de sus respectivos partidos. Pero, por ejemplo, la Constitución del 2010, que fue la Constitución donde hubo mayores cambios en las últimas modificaciones que se ha hecho, porque fuera de esas las últimas han sido solamente para atender el tema de la reelección. ¿Qué hizo el entonces presidente Fernández? Lejos de fortalecer la independencia de la justicia y lejos de establecer mayores niveles de fortaleza institucional, amplió la composición del Consejo Nacional de la Magistratura para incluir la figura del Procurador de la República, que a la sazón lo cubría un dirigente del partido de gobierno. ¿Y qué se pretendió con eso? Pues se pretendió justamente lo que avanzaron mucho en tener mayor influencia en el sector judicial. Mientras que este gobierno lo que ha hecho es justamente lo contrario, propugnar por mayores niveles de independencia. Esas son las cosas que no se pueden olvidar. Yulisa, a veces uno se olvida rápido, pero es importante recordar que no hace mucho cualquier servidor público de primer nivel o no de primer nivel te paraba el tránsito de la ciudad. Eso ya hoy no es la realidad en este país. Cosas que parecen sencillas, pero que tienen un mensaje profundo de visión de Estado, de simplificación y de humildad de lo que uno es, simplemente es un servidor. Y quienes vamos a la política, y quienes desde la política pues tenemos la oportunidad de asumir una responsabilidad pública, pues vamos entonces también a eso, a servir. Bueno, esos que antes atravesaban los camiones y paraban el tránsito, hoy están en el Congreso. Entonces, quizás podemos decir que han avanzado. No sé cuáles son los que estaban en el Congreso que paraban el tránsito con los camiones. ¿Son sindicalistas? Antes eran sindicalistas, pero hoy son empresarios del Estado. Ah, no, usted se refiere al Fenatrado, a la presidencia del Senado. No solo a la presidencia del Senado, ahí está Antonio Marte, que también era uno de los sindicalistas quizás más calientes. La gente que detenía el tránsito, hoy se ha entrado a la política, tiene otra visión, entiende uno, hace mucho, de lo que importa y no importa en el inconsciente de la gente. Algo que hay que reconocer, por ejemplo, en el caso de Ricardo, presidente actual del Senado, que cuando asumió la presidencia... estuvo en el Congreso también, o sea... Sí, correcto, en el pasado. En el pasado. Y ahora estuvo apoyando a quien dijo que no iba a apoyar jamás, una cosa interesante. Pero, por ejemplo, el señor actual presidente de la Cámara de Senadores, que además preside la Federación Nacional de Transportistas de Carga, más importante del país, ha demostrado, antes de asumir la senaduría, y luego también ha mantenido una conducta ejemplar en cuanto a la conducción de los intereses de esa federación. Fíjense que desde que esa presidencia de esa federación se asumió, no ha habido enfrentamientos de ese tipo que usted señala, ni mucho menos de lo que había antes de la paralización de los puertos de carga y demás.
y eso también ha contribuido a ese respeto institucional. En el caso particular, por ejemplo, de este proceso electoral, los presidentes de las centrales sindicales en el pasado mes de agosto, si mal no recuerdo, lanzaron un movimiento de apoyo al presidente Luis Abinader. ¿Pero por qué? Porque la gestión de gobierno de este presidente ha estado dirigida a la mejora de la calidad de vida de la gente. Siendo presidente de la República, señaló desde el principio que uno de los objetivos del gobierno era la mejora del salario real de los trabajadores. ¿Y qué es lo que ha ido sucediendo? Justamente ha ido sucediendo eso. Se han incluso adelantado procesos de revisiones salariales antes de lo que usualmente se tenía acostumbrado a hacer para atender el tema inflacionario internacional. Por todas las partes que usted se ubica, se ha atendido. Otro ejemplo. Yulisa, hubo aquí casos múltiples de envenenamiento por uso y consumo de productos alcohólicos ilegales. Sí, adulterados. A principios de este gobierno sucedieron algunas situaciones y se iniciaron unas acciones conjuntas. Sí, Proconsumidor ha sido muy efectivo. Proconsumidor, Industria y Comercio, Salud Pública, de manera conjunta. Y eso, luego de esa evidente situación que se presentó a principios de gestión, eso se ha mantenido bajo control, no ha aumentado los riesgos y los niveles que antes había. Si por donde quiera que usted analice, la cantidad de acciones de mejora son evidentes. Claro, no podemos decir que todo está solucionado, imposible, en 3 años y medio, 4 años no es Bueno, de posible. hecho, de los grandes problemas de la nación no se ha solucionado ninguno, pero no en este, sino en ninguno de los anteriores gobiernos tampoco, en el entendido de que tal vez son temas que llevan un procedimiento de más largo plazo, una inversión mayor, pero yo creo que los gobiernos uno a uno podrían tener un objetivo de solucionar un solo problema de interés nacional, o el sistema eléctrico, o el tema de la salud, o el tema de la educación, o el tema del desarrollo vial. Un solo problema. Y en 1 o 2 gobiernos dejarlos listos. Eso es justamente algo que no solamente apoyamos, sino que el nivel de efectividad de las iniciativas que se han ido produciendo en esta gestión de gobierno en comparación con los niveles de efectividad de los anteriores es mucho mayor en este, para justamente tener mayor avance y lograr resolver de manera definitiva. Ya mencionaba uno de los que tal vez es más evidente, y es el tema de la institucionalización de la independencia, de la persecución en contra de los actos incorrectos que riñen contra las leyes. Y eso, ¿por qué insistimos en eso? Porque eso fue uno de los factores esenciales en la decisión de este país en el 2020 y más diferenciadores, en donde el país decidió tomar la ruta de las propuestas de transparencia que la personificaba el entonces candidato Luis Abinader y que ahora también la sigue personificando desde la cosa pública, y ahora con estos resultados electorales municipales y lo que estamos trabajando para que sucedan también en las congresuales y presidenciales de mayo, eso deberá fortalecerse. Claro, esa responsabilidad aumentada, con la confianza también aumentada, significa que la conciencia de lo que esa responsabilidad indica hay que tenerla bien plantada, porque esa confianza aumentada, reafirmada por los votos, pues hay que seguir produciendo esas acciones y esos resultados. Dice la oposición que compraron los votos, que le llevaron cosas a la gente y que le quitaban la cédula, que cambiaron cédula por dosis de estupefacientes en los barrios. Las denuncias son amplias. Aquí estuvieron, bueno, por aquí han pasado líderes de partidos pequeños, de oposición, y han coincidido en que el gobierno le aumentó la abstención, pero a los partidos de oposición. Tú eres una persona joven, eres un líder joven, eres presidente de un partido que tiene una trayectoria en esa línea del Partido Revolucionario Dominicano y moderno. ¿Qué piensas tú de ese estilo de hacer política y del discurso que tiene la oposición sobre eso? Bueno, obviamente nosotros no comulgamos con esa forma de trabajar política. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos.
pero no porque yo le esté diciendo en base a tu pregunta, sino porque esa ha sido la conducta confirmada por la población durante todos los años que nuestro partido y nuestra acción política ha podido desarrollarse. Número 2, es normal que la oposición política exprese una serie de denuncias, pero ¿cuáles son? Prácticamente frustración. Pero ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las comprobaciones? Si comparamos el proceso municipal recién concluido del 2024 con los procesos del 20, del 16, del 12, del 10, del 8, del 6, incluso, ¿qué podemos ver? La cantidad de inconvenientes en comparación es casi nula en este caso, de temas logísticos, de temas de certeza en cuanto a la acción administrativa que está a cargo de la Junta Central Electoral, que ha demostrado un ejercicio correcto. ¿Por qué? Porque este gobierno no propugnó por la repartición de dirigentes en esas responsabilidades. Señores, durante más de una década estuvo dirigiendo la Junta Central Electoral uno de los principales dirigentes hoy de oposición. ¿Y qué sucedía? Que pasaban días en donde la población no conocía cuáles eran los resultados. ¿Y qué pasó hace unas cuantas semanas en este país? Que 3 horas después del cierre de las votaciones, el país comenzó a recibir boletines, en algunos casos ya conteniendo más del 20% de los votos, sobre todo en los grandes centros urbanos. ¿Y cuáles son la cantidad de demandas ante el Tribunal Superior Electoral? Muy pocas. Pero más allá, antes del proceso electoral, que es en donde también los partidos tenemos cuota de responsabilidad, ¿hubo muertos causados por política? No. Hubo situaciones, pero sobre todo de la oposición, no. Las situaciones que se presentaron, que ninguna fue por política, fueron incluso dirigentes de gobierno, es decir, dirigentes políticos de partidos de gobierno, aliados. Es decir, que no se puede argumentar con fundamento una acción política distinta a la transparencia, a la propugnación por el desarrollo de la sociedad. Ahora, ¿qué sucede? Que la oposición tiene que decir algo. Tiene que decir algo, pero figúrese usted argumentando sobre una abstención porque se fueron de boca y establecieron tal vez unos supuestos porcentajes de abstención que al final la propia Junta Central Electoral los aclaró. Y cuando se compara ese proceso electoral de ahora, de febrero del 24, con los procesos electorales de medio término, que incluían no solamente lo municipal, sino también lo legislativo, vemos que los porcentajes son muy similares, cerca de la mitad de la población. Claro, lo que pasa es que quisieron tomar argumentos y confundir. Está bien, tienen que hacer su trabajo. Por eso yo digo que tienen que hacer un trabajo de peso y contrapeso como oposición. Así debe ser la democracia, pero sustentado en realidades. ¿Cómo se le puede ocurrir a las personas que se propugne la falta de participación? Justamente lo contrario. Y yo creo que ese hecho donde la población ha podido ver con agilidad los resultados de su voluntad en los votos es positiva. Incluso en algunos lugares, Dajabón es un punto, pero no fue el único, en donde las votaciones estuvieron bastante cerca. Hubo como 3 lugares. Santiago Rodríguez. Cabrera me parece, fue otro punto. Fueron 2 o 3 municipalidades uninominales, en donde en algún caso la oposición se alzó con la victoria, me parece que fue 1 o 2, y en otro caso quienes apoyamos al gobierno pues logramos la victoria. ¿Cuántos alcaldes o porcentajes sacó el Partido del Toro? ¿Y cómo fue el trabajo de campo que hizo? El partido unificó boletas prácticamente en todo el territorio nacional con las boletas aliadas encabezadas por el PRM. ¿Habían propugnantes de ustedes? ¿Habían candidatos del Partido del Toro? Sí. ¿O todos fueron del PRM? No, a niveles de regidores. De regidores y vocales sí, y hubo una cantidad de compañeros que ganaron, a pesar de que el voto preferencial evidentemente es un riesgo y un reto importante, pero sí, el Partido del Toro logró aumentar su cantidad de regidores en diferentes puntos del país. ¿Cuántos sacaron ahora? Como en Asua, como en Santiago Rodríguez,
en Sánchez Ramírez, en María Trinidad Sánchez, en el Gran Santo Domingo. Hubo una ampliación. O sea, que fue significativamente positivo para ustedes. Sí, sin duda. El partido se mantiene en un proceso de fortalecimiento, pero vuelvo y repito, no es solamente una acción de visión partidaria. Lo que nos une es una acción sustentada en una visión nacional. La responsabilidad aumentada con los más de 120 municipios, estamos convencidos que será bien representada no solamente por quienes tienen bajo su responsabilidad la conducción a partir de abril, los gobiernos locales, sino también desde la Presidencia de la República en garantizar que eso sea así. Tú recordarás, Yurisa, cuando en diciembre, creo que fue 2020, el presidente de la República convoca a la prensa y a sus miembros de gabinete y da lectura a una carta de una página sobre la transparencia, sobre la responsabilidad de las acciones y sobre la obligación del seguimiento de las ejecutorias, que ha sido una de las principales, no solamente preocupaciones, sino ocupaciones de este gobierno. Eso ha permitido que el mismo haya profundizado positivamente en el encarrilamiento. Fíjense cómo, cuando concluyó el proceso electoral municipal reciente, el propio compañero José Ignacio, presidente del PRM, señaló que en la victoria la humildad, pero la humildad también en las ejecutorias de la cosa pública, porque al final es una obligación de servicio que puede ser por mucho tiempo o puede ser por poco tiempo, pero siempre será temporal. Y eso es algo que todos tenemos que recordar para que nuestras responsabilidades puedan desarrollarse de manera acorde, no solamente con lo que las leyes establecen, sino más importante con lo que la población espera. Pero hay algo que no podemos olvidar. ¿Cómo es que un partido que gobernó durante 20 años, de los cuales 16 fueron corridos, ahora tiene todas las recetas de soluciones, cuando tuvieron dominio cuasi absoluto también de congresos en plural, no solamente en la última etapa, en varias etapas? Está la modificación constitucional del 10, la del 14 y así, o del 15 y así sucesivamente. Entonces, si queremos fortalecer la institucionalidad democrática, una recomendación sana que queremos hacer es, si tiene que hacerse oposición, por supuesto que sí, pero sustentados en la credibilidad que pudiera dar la franqueza. Responsable, comenzando por pedir perdón, pedir excusas, reconocer los errores, porque nadie es infalible. Pero la supuesta y creída por ellos infalibilidad de que ellos se jactaron de manera abusiva, todavía hay actores que se la creen. Y la realidad es que hoy este país, con el trabajo tesonero que el gobierno ha ido desarrollando, se encuentra, la verdad, en mejores condiciones en las que se encontró, a pesar de, repito, haber iniciado en un periodo probablemente de los más retadores en el último siglo, con el tema de pandémico mundial. ¿Qué recibió al finalizar el gobierno del presidente Medina, cuando entró la pandemia? ¿Qué recibió ese gobierno de la oposición? Apoyo para lograr atender una emergencia mundial. Bueno, que era lo correcto. Que era lo correcto. Eso es oposición responsable. Así es. ¿Qué sucedió desde el 17 de agosto de 2020? Antes se estilaba la luna de miel. ¿Pero se la dieron? No, señor. Se la dieron. Ni siquiera una semana. Ni siquiera una semana. semana. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el primer decreto de este gobierno? ¿Cuál fue? La designación de la doctora Miriam Germán como Procuradora General de la República. Sí. Y desde ese primer momento, apostando este gobierno por la transparencia, apostando este gobierno por el distanciamiento de la persecución política con respecto a los intereses partidaristas, se vieron justamente amenazados con el fortalecimiento institucional y desde ese primer momento comenzó los ataques. Entonces, está bien, esa es la nueva realidad, lucharemos con ella, pero no con falsedades, sino con ejecutorias positivas y con logros encaminados y sostenidos. La cantidad de inversiones usted recuerda que el primer año no se había cumplido un año, o no se había cumplido un año y medio, y la oposición lo que estaba
era señalando que dónde están las obras. ¿Usted recuerda? Sí, decían mucho pico y poca tijera. Algo así. Y ahora, ¿por qué no lo dicen? En menos de 4 años. Porque la cantidad de obras, no solamente pequeñas, sino también de inversiones estratégicas, son innegables. Se llevaron a Santiago ahí en los votos con las inversiones, por cierto. Bueno, Santiago es otra cosa. Ahora Santiago es un bastión del PRM. Santiago es un bastión del Santiago. Y de manera responsable los santiagueros han reconocido el sitial que este gobierno les ha reconocido. Porque no es que se lo ha dado, no. Que se le ha reconocido porque históricamente lo ha tenido, pero no históricamente le ha sido reconocido. Bueno, le toca la provincia con la economía más pujante, Santiago, había que darle. Sin embargo, las inversiones del sector gubernamental no iban acorde con los aportes. Pero fuera de eso también, porque si solamente se apoya en proporción a lo que se produce, hubiésemos también... Habría mucho en un lado y poco en otro lado. Exactamente, ¿cierto? Dejado de hacer lo que se ha hecho, por ejemplo, en el sur profundo, Pedernales encabezándolo. Sí, pero hay que buscar un equilibrio. Igualmente en la línea noroeste, con inversiones estratégicas estructurales. Eso es lo que se llama poner la bala donde se pone el ojo, cumplir con las ejecutorias las promesas, pero también manifestar en los hechos una concreción de una visión de desarrollo integral, descentralizado en los territorios, pero con la participación consecuentemente. Yulisa, ¿tú crees que era posible que después de 20 años de gobierno, 16 corridos de la oposición, PLD, FUPU, como quiera, que se le quiera llamar, todavía no había en el país una inversión para tener estratégicamente colocado las reservas de combustible, por ejemplo, como ya se está desarrollando en la línea noroeste, Montecristi, Manzanillo? Bueno, faltaban muchas cosas. A pesar de que los ciclones del país estaban justamente siempre, como siempre ha sido, entrando por el sur. Es decir, cosas entre comillas básicas como esa no estaban siendo atendidas. ¿Por qué? Porque los intereses particulares muchas veces, nunca se puede decir que siempre, pero muchas veces se anteponían a la visión transformadora que este gobierno ha venido a materializar. Gracias, Luis Miguel de Camps, por haber estado con nosotros esta noche en 55 minutos. Siempre es un gusto tenerlo aquí, el ministro de Trabajo, presidente del Partido del Toro. Si le digo otro nombre del partido, la gente... No, tranquila, además que nos enorgullece el Partido del Toro negro. ¿Usted sabe por qué es negro? Negro, ¿por qué? Y así lo señalan los estatutos, para conmemorar y honrar la piel como la noche de nuestro líder histórico, doctor José Francisco Peña Gómez, que dicho sea de paso, recientemente se celebró la fecha de su nacimiento y nos llena de orgullo pues siempre poderlo mencionar y recordar, porque como él decía, primero la gente, y este gobierno está comprometido con ese objetivo. ¿Cuál es el eslogan del Toro? No, Peña Gómez. Primero la gente también. Claro. Muy bien. Claro que sí. Gracias, Luis Miguel. Gracias.